Bueno chicos, bienvenidos a mi humilde hogar. Aquí escuchando un poquito de música. Deseo entrar en materia con ustedes. La invitación para este video es básicamente en torno al trabajo del tercer periodo o trimestre en la materia de artes para el Colegio Tibabuyes Universal, grados octavo y noveno, ¿vale? De la jornada mañana. Entonces, aprovechando porque la diferencia de temperatura es bastante complicada, pero lo que tengo que decir es que básicamente son 3 trabajos los que usted tiene que presentar para este tercer y último periodo del año 2020 en nuestro colegio. El primero era para entregar el 28 de septiembre, el segundo para el 20 de octubre próximamente y el tercero para el 6 de noviembre. Entonces miremos de qué estamos hablando. El primero básicamente era sobre lectura e investigación. Una persona que no lee, que no investiga, que no analiza, simple y llanamente es una persona que se va a acostumbrar al tedio y a la rutina. Y pues obvio no va a tener exploración o formas de visualizar el mundo de otra manera. Recuerde que si usted quiere ser bachiller, usted tiene que leer mucho. Pero si quiere ser un profesional, un universitario, tiene que leer el doble y el triple. Así de sencillo. Esto es como alguien nos decía en una época que la matemática nos iba a acompañar hasta la muerte. Y eso es cierto. Entonces, no le hagamos el quite a las matemáticas, al cuento de leer, al cuento de escribir, porque son necesarias como prácticas académicas. Por eso el primer punto del trabajo era una lectura sobre el cuerpo y la pandemia. Esto fue un escrito que hizo una psicoanalista del cono sur americano, donde nos habla del cuerpo y la pandemia. Entonces, bajo esta lectura, ¿qué es lo que quería o quiero que usted haga o que haya realizado? Ojalá. Primero, la lectura, luego la investigación de esos términos nuevos o que usted no conocía. Discúlpeme. Y irlos anotando en su cuaderno o en el trabajo de Word que me va a entregar o que me iba a entregar o que ya me entregó. Eso espero. Para que al final su merced diera unos puntos de vista suyos. Ese es el pequeño ensayo que yo le pedí a usted, mínimo de 2-3 párrafos. O sea, no es hacer el resumen estilo primaria cuando uno llegaba y recortaba pedazos y colocaba ahí y dice que ese era todo el resumen. No. Es el punto de vista de lo que está diciendo esta señora sobre el cuerpo y la pandemia. Dentro de este trabajo también tocaba averiguar sobre las biografías de esos personajes, de esos filósofos tan importantes que toca el escrito. Entonces habla de Aristóteles, habla de Foucault, habla de Deleuze. Entonces es también averiguar y hacer la biografía de estos personajes tan importantes que esta señora hace en referencia en su escrito. Como segunda parte, ya su merced va a tener que analizar y observar. ¿Cómo así? El segundo punto era ver unas fotografías, ¿cierto? Inicialmente al observarlas, entonces voy a describirlas. Entonces, qué personajes aparecen, cuál es el lugar, el tiempo, el modo, si hay, ¿qué digo yo? Letreros, bueno, todo eso de describir lo que hay en la fotografía. Y al final es el análisis, o sea, ¿por qué esa persona toma esa foto? ¿Cuál es el mensaje que me da? Eso es el análisis que quiero que haga de cada una de ellas. Entonces, una de las cosas más importantes, chicos, es que además de hacer ese análisis, su merced haga un par de fotografías desde su casa, desde su ventana, desde la azotea de su casa, sobre la pandemia.
porque recuerde, estamos hilando todo esto en la pandemia, el cuerpo en la pandemia, artes, educación física y movimiento. Pilas con eso. Esa es nuestra gran temática y es importante que la recordemos. Bien, todo aquí me está abriendo las puertas un minutito para hablar de cuál es nuestro eje central en artes. Es el cuarto Carnaval Escolar por la Paz. Oiga, súbase a la paz, en donde me va direccionando, digamos, como estas temáticas para poder realizar o desarrollar este proyecto. Este proyecto se ha desarrollado en el colegio gracias y de la mano de los profesores Henry Machado, Victoria Castro y mi persona, en donde fundamentamos, digamos, que nuestro discurso a partir de que el carnaval sea un medio de pensar, analizar, ¿por qué no mostrar todas esas cosas que nosotros tenemos en nuestro interno para expresarnos de una forma pacífica, para que haya de verdad una justicia social y para que realmente cambiemos esta Colombia que tanto necesitamos, chicos? Sé que ustedes son de noveno, que son de octavo, pero ustedes ya tienen que comenzar a construir desde su corazón y desde su pensamiento una nueva relación hacia qué, hacia la naturaleza, hacia las relaciones sociales, hacia las relaciones políticas. Así de sencillo. Entonces, volvamos a nuestro trabajo. El tercer punto, entonces, era averiguar sobre el tercio, la ley del tercio. Eso se aplica básicamente para la fotografía y el video y algunas veces funciona también para el dibujo. ¿En qué consistía? Pues averiguar que para qué servían las cuadrículas, cómo centrar y enfocar, digamos que la pupila del observador de una fotografía o de una imagen. Eso es lo más importante. Esa era la famosa ley. Y aplicarla en una de las fotos que usted había subido o había tomado desde la azotea o la ventana de su casa para el caso de la pandemia. También podrían ser fotos personales, sí. Usted elige y usted nos manda, ¿vale? Luego venía la investigación sobre el hombre de Vitruvio. Este es uno de los mejores, digamos, ensayos y investigaciones que hizo un hombre llamado Leonardo da Vinci, un gran artista del siglo XV, siglo XVI, que en Europa transformó muchísimas cosas. Lo más interesante, han pasado casi 6 siglos, o sea, 600 años, y todavía estamos hablando de su obra, de este hombre, este polímata, porque definitivamente es importantísimo el tener la posibilidad y la referencia histórica de qué hizo el señor Leonardo da Vinci. Por ejemplo, un recorderis, discúlpenme. Leonardo da Vinci, en un momento en que ni siquiera la ciencia se había desarrollado como la conocemos, la medicina como la conocemos, era todavía una cosa que apenas estaba tomando forma para hacer ciencia, o sea, hablo de la medicina. Entonces, por ejemplo, mostrar cadáveres, tener contacto con ellos y la posibilidad de mirar en cada disección, por ejemplo, cómo está estructurado el brazo, el hueso, los músculos, los tendones, las venas y todo lo demás, él lo hizo. Él lo hizo, copió eso a través de dibujos y tenemos cosas excelentes que hasta para la medicina han servido actualmente. Entonces, disección de cuerpos, mirar la cavidad de una persona muerta, en los brazos, el ojo, por ejemplo. ¿Qué mueve al ojo? Entonces los tendones, los músculos, los nervios ópticos, y eso lo hizo a través de ¿qué? De diseccionar cuerpos, obvio de muertos, y el copiar tal cual él apreciaba eso. Entonces, en todas las ramas donde él se movió, wow, fue un hombre que hizo grandes aportes. Por ejemplo, para ese momento en que ni siquiera existía un avión o máquinas de volar, ¿vale? Leonardo da Vinci crea o da la idea del helicóptero moderno.
Estamos hablando de 1492, cuando también aquí llegó un italiano a lo que más después o a futuro se va a llamar América. Famoso, para mí no es descubrimiento de América, de una vez les comento. Para mí fue un genocidio que hubo. Pero bueno, no estamos hablando de Colón, sino estamos hablando de Leonardo da Vinci. Entonces, ¿qué era lo que tocaba hacer ahí? Averiguar la biografía de Leonardo y hacer un resumen, una copia de El hombre de Vitruvio. ¿Sí? Hacer fuera de eso, el esquema que nos dejó del hombre o de las proporciones ideales del cuerpo humano. Ahí está. Entonces, ese era el primer trabajo para entregar el 28 de septiembre. El segundo es contestar 4 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo y quién? ¿Cómo así, profesor? Dicen, sí. Para el último trabajo de artes que usted me va a entregar, va a contestar esas 4 preguntas. ¿Sí? Entonces, tiene la libertad, primero, de escoger cualquiera de las lenguajes del arte para hacer ese trabajo final. Puede ser danza, puede ser las artes plásticas, teatro, fotografía, video. Su merced toma una decisión que quiero hacer, ¿vale? El dibujo, modelado en plastilina o en cartón con agua colbón. Tú miras qué quieres hacer para expresarnos el tema. ¿Cuál es el tema? Volvemos a recordarlo. El cuerpo y la pandemia, arte, educación física y movimiento. Son 4 puntales. Y obsérvese que todo va siendo concatenado, va siendo ordenado desde ese tema, desde esa temática. Primero, en el primer trabajo fue la lectura, la investigación sobre el cuerpo y la pandemia. ¿Listo? Ahora, voy a la propuesta. Entonces, cuando yo respondo esas 4 preguntas, el qué, quién, cómo y cuándo, entonces ahí estoy proponiendo un proyecto. Así se hace en artes, en historia, en matemáticas, en química, en física. Para cuando uno vaya a hacer un proyecto, uno responde unas preguntas y plantea cómo las va a hacer. Entonces, vamos a suponer que voy a hacer modelado. Yo quiero hacer modelado porque soy un duro haciendo esculturas o dando formas a través de la plastilina, bueno, lo que sea. O no, soy un excelente caricaturista o soy un excelente dibujante, pues hágalo, no hay problema. Pero también habrá la niña o el niño que me dice, no, pero a mí lo que me gusta es el baile. Hágalo, hágalo. Muéstreme en esencia, por ejemplo, cuáles son los carnavales, las fiestas, las festividades de su pueblo, ¿sí? Aquí yo sé que hay muchos chicos y chicas que son venezolanos, que son peruanos, que son ecuatorianos. Muéstrenos su cultura. ¿A través de qué? Del baile, de los disfraces o vestuarios que se tienen para ese baile. Háganlo, háganlo y ese será un excelente trabajo. Porque vuelvo a decirle, cuando hablo de los lenguajes del arte, ahí funciona también el carnaval, el teatro. Entonces, si es así, entonces hago es un video en donde muestro mi destreza bailando, haciendo, ¿qué digo yo? El paso de los matachines. Bueno, depende del lugar o del carnaval que usted me quiera mostrar. ¿Puede acompañarse con su familia? Claro, ¿cuál es el problema? Ninguno. ¿Qué es lo más importante? Que en esa muestra usted me dé la referencia, y eso ya es para el 6 de noviembre, de lo que pensó aquí ahora para hacer, entrega el 20 y luego para realizarlo y mandarme ya las pruebas el 6 de noviembre. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Cómo hay que entregar el segundo trabajo? En 2 hojitas, puede ser en Word, pero también usted puede realizarlo en su cuaderno. O sea, yo no le veo el problema, el cuaderno de artes. Eso sí, márquelo por favor. Al principio coloque Catalina Zuluaga, 803, vamos a suponer. Listo. Entonces yo ya sé que cuando abra esa fotografía o abra ese video, ¡pum! Este es el trabajo de Catalina. Y no me voy al 805. ¿Vale? Es un ejemplo, es un ejemplo.
Discúlpenme. Entonces, para abreviar el cuento, el segundo trabajo que me tienen que entregar ahorita en octubre, 20 de octubre, es esas dos hojitas en donde me va a indicar el qué, el cómo, cuándo y en qué y en dónde va a realizar su trabajo. ¿Vale? Entonces, estaba hablando del modelado, estaba hablando también de la posibilidad de un baile, de un esquema de, a ver, del carnaval de Barranquilla. Y yo tengo el disfraz de la marimonda, entonces tú coloco la música, hago la danza, hago el pasón, como si yo estuviera en el carnaval de Barranquilla y observo. Y ese puede ser su trabajo final. Y listo, no hay ningún inconveniente. Bueno, y la entrega final pues va a ser a través de fotografías o de videos de eso que usted va a realizar, en donde yo vea el proceso. Si usted me está diciendo, no, es que yo soy un duro en plastilina y yo quiero hacer el carnaval de Barranquilla en plastilina, una de las fotos, como si fuera una foto, pero tridimensional, porque estoy trabajando en plastilina, puede hacerlo, lo puede hacer. ¿Qué es lo más importante? Le dice a su mamá, a su papá, a su primo, su hermanito, que le tome fotos mientras usted va desarrollando ese trabajo final, y eso es lo que me envía. ¿Listo? Aquí cabe, y es importante recordar, no está funcionando el modo para mí. Y me excuso porque pues a nivel de internet en esta zona ha sido muy complicado para mí como maestro el poder hacer, digamos, como todo lo que uno quisiera desarrollar. Entonces ahí sí pido excusas, pero a través de este canal también quiero pues expresarles y clarificar dudas que tengamos para hacer y entregar los trabajos que nos corresponden, ¿vale? Entonces, ayer me hacían una pregunta a los de grado 11. Profe, pero es que yo no pude, yo no alcancé, ¿qué hago, profesor? Mire, no hay problema, entrégueme ahorita el 20, el primero y el segundo trabajo. Eso es todo. ¿Cuál es el problema? Yo no le veo el problema, porque no estoy negando el proceso suyo, que es leer, investigar y ahora proponer. Esta es la segunda parte. Eso es lo que me tiene que entregar. Ah, si ya lo hizo, chévere, te felicito, cumpliste. Ah, pero profe, es que creo que no eran así los puntos que yo envié. Pues entonces mande una corrección. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo más importante? Que tú propongas. ¿Ves? Y esa es la forma en que tú también comienzas a ¿qué? A educarte proponiendo desde el hacer, de una forma colaborativa. Porque, por ejemplo, tu familia te puede ayudar en estos momentos. Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Y yo estoy retroalimentando con esto y con nuestras reuniones pedagógicas en Teams. Entonces, te pido, chico de noveno y octavo, que nos pongamos en sintonía en este momento, ¿vale? Exprésense, saquen adelante su idea, ¿sí? No se limiten, que, ay, bueno, entonces hago un dibujo. No, no, no. Si a usted no le gusta el dibujo y le gusta más bien fotografiar, pues entonces mire qué sería importante de tomar la foto frente al tema. Vuelvo a decirles, cuerpo en pandemia, arte, educación física y movimiento. Ese es el tema. De ahí no se sale. Bueno, chicos, ha sido un placer haberlos tenido aquí en mi casa y pues nada, les invito a que se protejan. Esto de la pandemia no es un chiste. Protección, ¿cierto? Su tapaboca siempre, la distancia social, porque si usted se cuida, cuida a su familia, y si cuida a su familia, nos está cuidando a todos. Entonces, adelante, ánimo, no olviden, ya este trimestre se nos acabó. Para mí quedan solamente 5 semanitas, cuéntenlas y verán. Y de aquí al 6, eso es lo que hay. Entonces los invito a que trabajen, den el link a su canal y aprovechen que en la casillita de abajo del video hay unas direcciones o links en donde ustedes también pueden referenciar eso del movimiento. Gracias a la red
de Colombia Festiva, he traído o he subido una cantidad de videos en YouTube y en Face que son muy interesantes sobre las fiestas colombianas, sobre los carnavales que existen en el país y sobre esos elementos importantísimos como son la cultura latinoamericana. Entonces invito también a los compañeros venezolanos, peruanos y ecuatorianos que hay en el colegio que nos permitan ver también parte de su cultura. Eso es muy importante para saber, conocer, disfrutar y defender. Quien conoce su país lo puede defender y eso les toca a ustedes también, chicos, ¿vale? Entonces, bienvenidos y un abrazo. Los quiero muchísimo.